al mercado, ¿no? Esto, claro, en este caso, él parte desde un razonamiento ético, espiritual, ¿no? Hay este consumismo, este paradigma tecnológico, técnico, está llevando a privilegiar las satisfacciones inmediatas, los placeres inmediatos, el egoísmo, el individualismo, y sin preocuparse de, digamos, el bien común. Y dice que el ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o de promover adecuadamente. Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones. Esa, por ejemplo, es un argumento casi de raíz medieval, pero ¿qué opinas tú de ese argumento? ¿Cómo? Sí, bueno, por eso precisamente decía que yo he sentido una pátina arcaizante en toda la encíclica, ¿no? Pero es verdad esto, digamos que... Bueno, yo creo que no. Además que hay un error en la concepción de la función de la ganancia y de la utilidad. Por ejemplo, el párrafo 195, literalmente, ¿no? Dice: el principio de maximización de la ganancia, que tiende a aislarse de toda consideración, dice el Papa, es una distorsión conceptual de la economía. Y no explica cuál es la distorsión. En realidad lo que pasa es que en esta crítica, que no es obra solamente del Papa, efectivamente hay una tradición, una cierta tradición católica o cristiana que critica el paradigma de maximización económico. Especialmente la jesuística, ¿no? Que no entienden para qué funciona. En realidad, lo que hace la gente, la idea de la maximización de utilidad es que la gente actúa racionalmente, tratando de hacerlo más barato y evitar lo más caro. Nada más. Si nosotros vemos cuál es el resultado de esa acción, veremos que en los países donde hay un mercado libre se protege mucho más el medio ambiente que en los países donde no lo hay. La ejecutoria de protección del medio ambiente en China, en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, en los países del este, es catastrófica. Los grandes desastres ambientales no han sido en las economías de mercado con un Estado de Derecho, donde se ha protegido mucho mejor en general el medio ambiente que en los países donde no la ha habido. Entonces, esta idea, que es un prejuicio, porque en realidad la evidencia nos revela todo lo contrario, yo creo que forma parte de un error conceptual de no entender el sentido de la economía de mercado. El progreso económico y el progreso moral incluye el mantenimiento de la calidad de los recursos. Cuando las personas tienen la responsabilidad por los recursos, no destruyen los recursos. Entonces, digamos, la propiedad de un recurso, digamos, sin duda, si yo tengo la propiedad de un recurso, lo voy a cuidar. Mira, tiene que haber buenos derechos de propiedad en ese sentido. La gran pregunta que uno se hace siempre cuando está en clase dictando el curso de economía ambiental, ¿no es cierto?, es ¿por qué se extinguen los elefantes y no se extinguen las gallinas? Y la respuesta es una sola, porque las gallinas son de propiedad privada y los elefantes no. Entonces, cuando tú tienes el derecho debidamente establecido, un derecho de propiedad debidamente establecido, los incentivos están puestos en su sitio y la gente no tiende a destruir el recurso, tiende a conservar el recurso. Las personas actuamos por incentivos. Lamentablemente, pero cuando los incentivos no están puestos en su sitio, se destruye el recurso. Las selvas tropicales arrasadas para sembrar cultivos por empresas multinacionales que también contaminan ríos, etcétera. Por ejemplo, él menciona varios casos, ¿no? Sí, claro, pero esos son casos de inexistencia de derechos de propiedad. Son los estados, al no definir derechos de propiedad, que es el Brasil, lo que proponen esto. O Madre de Dios, Jaime. Lo que tú ves en Madre de Dios, ¿no es cierto?, la destrucción y la tala de Madre de Dios, es con la consecuencia y la indefinición de los derechos de propiedad. Claro, pero ahí no hay la existencia de Dios, y en general en toda la selva peruana, en la selva alta, no hay multinacionales. Lo que hay son migraciones de campesinos pobres de la sierra, ciertamente, que efectivamente, como dice acá, arrasan con la selva para sembrar coca en muchos casos u otros productos, ¿no? Pero entonces ahí meten las dragas. Es más bien la pobreza la causa de la... No, es la indefinición de los derechos de propiedad, porque si esas personas tuvieran la propiedad sobre esas zonas, no destruirían absolutamente nada, conservarían el recurso igualmente. Sí, pues. Bueno, es un tema de... Perdón, Carlos, sí, no. Yo quería comentar algo. Mira, el Papa relata todos los pecados que se hacen en la humanidad. Y yo sí podría decir una frase, ¿no? Efectivamente, el crecimiento no ha eliminado el pecado, pero tampoco era su labor, ¿no?
Entonces, en base a los pecados, ¿no es cierto?, de muchos seres humanos, no se puede generalizar. Por ejemplo, yo creo que el capitalismo tiene un circuito virtuoso. Eso a mucha gente le parecerá herejía. Me imagino que a mi amigo Carlos, que está haciendo un acto de fe, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, a los más ricos del planeta, como Bill Gates, acusado de todos los males, de monopolizar, de abusar de su propiedad y de todo lo demás, combatido por los europeos que no tenían con quién competir, Warren Buffett, ¿no? Donan sus fortunas y su tiempo, van y se dedican a luchar contra el SIDA, la malaria, ¿dónde? En el África, ¿no es cierto? Crean no solo la fundación de Melinda y Bill Gates, sino Pledge to Give, una fundación donde invita a los millonarios del mundo a donar su plata para que esto se siga extendiendo y extendiendo. Entonces, por Dios, ¿de qué estamos hablando? El capitalismo es el que ha producido el crecimiento de la humanidad con la reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad, en contra de lo que dice el Papa. Hay más desigualdad hoy día en Francia y en España y en Estados Unidos, porque se ha desplazado el empleo a la China y a otros países emergentes. Pero no hay más desigualdad en el mundo. Las poblaciones emergentes se han acercado a las poblaciones más ricas. Los países emergentes se han acercado a las poblaciones ricas. Falta mucho por hacer. Entonces, si tú paras este proceso a medio camino, de la forma que lo pares, ¿no es cierto?, lo que vas a hacer es preservar lo que hay hoy día en estamentos de pobreza. Y eso es una falta de consecuencia, producto de la ignorancia, porque no puede ser de otra manera, ¿no es cierto? Porque evidentemente la intención que tiene que haber detrás de esta encíclica del Papa, y no sé si de todos los que han participado, por supuesto, ¿no? Tiene que ser muy buena, es muy buena, no me cabe la menor duda, pero acá hay errores fundamentales. Por ejemplo, uno específico, Jaime, dice de Internet, permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro arbitrio. Internet es justamente un arma democratizadora. La tecnología moderna es absolutamente democratizadora, ¿no es cierto? Y entonces, pero acá se plantea todo lo contrario. Y claro, es muy fácil vender miedos, ¿no? La humanidad ha vivido de los miedos y de los sustos de las brujas por siglos, ¿no? Sí, no, es que pone palabras en mi boca que no he dicho, ni me voy a decir si soy capitalista o no capitalista, pero no vamos a entrar en esos temas. Aquí el doctor lee la parte de la maximización de las ganancias, pues se queda la mitad del párrafo. Lo que continúa dice, solo podría considerarse ético un comportamiento en el cual los costes económicos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean sufragados totalmente por aquellos que se benefician y no por otros o por las futuras generaciones. Igual, en ningún momento se ha tirado aquí en contra del capitalismo ni de ningún otro modelo. Da ejemplos y pone las cosas en circunstancial, en condicional, para a partir de los ejemplos fortalecer su reflexión sobre esta falta de valores, que de repente no son los que él plantea y son otros, pero que yo creo que nos hace a todos pensar en el tema, ¿no? Yo creo que esto amerita varias lecturas, y en una primera lectura me parece una ligereza ¿no? chapar los capítulos a media, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa, Pepe. Una pausa están pidiendo, ¿no? Sí, una pausa. Claro, patrocinador oficial de la Copa América. Hasta 6.65% anual en depósitos a plazo fijo. Caja Huancayo, tu mejor opción financiera. En la calle todos nos confunden. La única diferencia entre él y yo es que él ahorra en el Rendimás de la Caja Huancayo. Y me dan una tasa súper gigante por mis depósitos a plazo fijo. Ahorro más, gano más. Por lo demás, somos igualitos. Rendimás, la cuenta de ahorros a plazo fijo que hace la diferencia. Caja Huancayo. Hoy cambié la lechuga por el pepperoni. 1000 maneras de cambiar. Saga Falabella. ¿Qué? Pero... ¡no! Cree menos en el destino y más en el análisis profundo. Lee Semana Económica. Nuevo detergente líquido Bolívar Matic. Penetra profundamente las fibras, arrancando la suciedad.
incluso de zonas difíciles, como cuellos y puños. Deja tu ropa impecable con un aroma espectacular y haz que tu día brille. Nuevo detergente líquido Bolívar Matic, el aliado perfecto de tu lavadora, recomendado por Samsung. Reconocemos tu talento, valoramos tu experiencia. Por esta razón, la Universidad Ricardo Palma te da la oportunidad de obtener tu título universitario en solo 3 años y medio a través de su programa EPEL. Trabaja y estudia. Enmarca tu experiencia con un título universitario. 1000 maneras de cambiar. 2x1 en miles de polos, blusas, camisas, hombre, mujer y niños. Más 10% de descuento adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Falabella. Bien, seguimos conversando. Hay puntos en los que el Papa en esta encíclica habla de la necesidad de, si es necesario, desacelerar un poco el crecimiento para no seguir afectando al medio ambiente, etcétera. Pero dice que eso es para conseguir nuevas tecnologías que permitan seguir avanzando luego. Y respecto a los países pobres, dice lo siguiente. Algunas de las estrategias de baja emisión de gases contaminantes buscan la internacionalización de los costos ambientales, con el peligro de imponer a los países de menores recursos pesados compromisos de reducción de emisiones comparables a la de los países más industrializados. Está diciendo, no le impongan a los países pobres reducir sus emisiones tanto. Me ha parecido extraordinario como propuesta. Y luego dice, en otro punto, los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes. ¿Está diciendo ahí que eso es prioritario frente al tema ambiental? Ahora, dice, deben desarrollar formas menos contaminantes de producción de energía, pero para ello requieren contar con la ayuda de los países que han crecido mucho a costa de la contaminación del actual planeta. Es decir, sí deben hacer un esfuerzo para reducir emisiones, pero con la ayuda de los... Esto sí me sorprendió porque como que sale un poco del esquema general que condena el paradigma tecnológico, las ganancias, el consumismo. Dice, no, hay que reducir la pobreza. ¿Qué piensas de eso? No, yo no creo que está negando habla del paradigma, pero no lo niega, y tanto que ahí lo acepta. Lo que sí... Sí, pues ahí hay una cierta... O sea que los países pobres están autorizados a seguir avanzando con emisiones, digamos, el Papa nos ha autorizado. A seguir contaminando, digamos, a seguir contaminando de alguna manera. Es absolutamente lógico, ¿no? Mira, la población económicamente activa del Perú va a aumentar 40% de acá al año 2050 y la de Alemania va a bajar 35%. ¿No? Nosotros tenemos 7 millones de hectáreas en la sierra que debemos forestar y tenemos la posibilidad de limpiar nuestras aguas. Por ejemplo, hay unas bacterias que se chupan el mercurio de las aguas en 30 veces su peso. Las lavas y las vuelves a poner y vuelven a chupar 30 veces su peso. Son las cosas que tenemos que hacer. Evidentemente, todo el mundo es consciente del medio ambiente hoy día, especialmente los jóvenes. Pero la regulación internacional, el financiamiento de las multilaterales, de los bancos, el mundo ya está impregnado de cosas buenas, de regulaciones nuevas. Eso es parte de este proceso, que supuestamente sería un proceso maligno, manejado por dominadores, y dice cosas increíbles. Por ejemplo, la deuda externa, textual, la deuda externa en los países pobres se ha convertido en un instrumento de control y dominación. Por favor, la deuda externa hoy día no está en los países pobres, está en los países ricos. Los países pobres como nosotros ya nos liberamos. El Perú tiene una deuda externa de 10%, 9.8% del PBI. ¿No? Debió haberse escrito, quizás se escribió hace 20 años. En el 60. Claro. Claro, CEPAL, Previs, perfectamente compatible, ¿no? Argentino como él, perfectamente compatible. Habla de la inequidad de la muerte prematura de los seres humanos, cuando cada vez la humanidad tiene mayor esperanza de vida, menos muertes, se está combatiendo a las enfermedades, los ricos ponen su dinero para que eso suceda, para eliminar la malaria en pocos años. Entonces el mundo está progresando y la tecnología nos va a traer energía infinita, limpia y gratuita. Eso es algo que bueno, él dice, en una parte hay los que creen que eso va a ser la solución. En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología resolverán todos los problemas ambientales, del mismo modo que se afirma con lenguajes no académicos que los problemas del hambre y la miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. Y dice que eso, bueno, no demuestra porque eso no es así, no, pero digamos, dice, es exactamente lo que tú estás señalando en este momento. Así es, lo asumo con humildad.
Tengo la impresión que en general lo que hay, como ya ha explicado muy bien Pablo y Carlos, es una serie de argumentos bastante inconexos, en algunos casos yo sí personalmente creo equivocados. La reiteración de lugares comunes es bastante notoria en este documento, ¿no? Pero que en realidad ha desaprovechado una magnífica oportunidad. Si el espíritu de los jesuitas, tan admirados por Carlos, que me educaron a mí, ¿no es cierto? Y eso me resulta inevitable, ¿no? Es enfrentar, absolutamente inevitable, es enfrentar las corrientes dominantes de opinión, ¿no? Porque ellos tienen el espíritu de la contrarreforma hasta ahora. Este texto perdió una oportunidad de ser un ejemplo de contrarreforma en materia ambiental, porque ha podido convertir el mensaje del Papa en una argumentación completamente distinta, ¿no? Es bien interesante cómo empieza la encíclica sintetizando, por ejemplo, las posiciones de los papas anteriores, bien distintas a las de él. Hay un elemento espiritual religioso, pues esto es la creación y hay que llevarse bien con la creación, no hay que destruir la creación, es Dios, Dios es todo y por lo tanto no podemos, digamos, pretender dominar a Dios. Ese es un poco, sin duda, digamos, el trasfondo teológico. Él mismo nos ha dicho que no existió Adán y Eva. Está bien, pero eso ya lo había dicho también desde Pablo VI en sus textos, que lo cita el propio Papa al principio de la encíclica, de una manera completamente distinta, ¿no? Yo creo que acá el error ha sido no centrar la discusión en la fuerza del conocimiento, que ha podido ser la manera de reencontrar a la naturaleza con el ser humano. Pero eso lo desaprovechó el Papa, ha perdido una gran oportunidad. Dejémoslo andar, dejemos andar la encíclica y veamos cómo sigue recogiéndose el... Bueno, yo les agradezco muchísimo esta discusión, que hemos debido ser mucho más larga, pero así es el tiempo. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias. Encantado. Pausa. ¿Qué? Pero... ¡no! Cree menos en el destino y más en el análisis profundo. Lee Semana Económica. 1000 maneras de cambiar. 2x1 en miles de polos, blusas, camisas, hombre, mujer y niños. Más 10% de descuento adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Falabella. La marca líder de lavadoras en el Perú recomienda un solo detergente, Ariel Líquido. Gracias a su forma líquida penetra suavemente las fibras de tu ropa, removiendo manchas difíciles a la primera lavada. Mejor que otros detergentes en polvo. Ariel Líquido, recomendado por LG. Cuando tenemos un sueño, cerramos los ojos e imaginamos lo que queremos. Soñamos con la felicidad, con alcanzar el éxito. Soñamos porque así podemos ser libres. Cree en ti. Lo mejor está por pasar. Porque si amas tus sueños, aprende a vivir por ellos. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. Examen de admisión Lima y Chiclayo, 12 de julio. El Centro de Información de Sauder Perú presenta: hoy existe un entorno ecológico donde antes hubo relave. En 1999, Grupo México llega al Perú y decide realizar una gran inversión para poner en marcha un plan integral de mejoramiento ambiental. En la bahía de Ite se transformó una playa de arenas de relave en el mayor humedal del Perú y el segundo de Sudamérica. Se han registrado más de 120 especies de aves entre residentes y migratorias, incluyendo anidamientos, confirmando la sostenibilidad del ecosistema. Ite, una prueba concreta del compromiso ambiental de Sauder Perú. Ya volvemos con más desde el Centro de Información de Sauder Perú. Nos despedimos hasta mañana. Buenas noches.